hicieron una devaluación de, no me acuerdo si era el 40, el 60%, catastrófica. Vinieron para eso. Y ustedes, el Poder Judicial, contribuyeron. Acá, en esta causa, no hubo ningún perjuicio económico. Lo que hizo Mauricio Macri con el préstamo al Fondo Monetario Internacional violó hasta violaron el estatuto del fondo. Néstor lo había sacado del país y lo volvieron a traer con 44.000 millones de pesos para ayudar a la campaña presidencial de Macri. Todos los cargos que he ocupado en mi vida, todos, doctor Petrone, todos fueron votados. A mí no me dio acuerdo el Senado y me propuso el Consejo de la Magistratura. Mi abogado me había dicho, bueno, y tenés que pedir el sobreseimiento. Leía hoy en los diarios y Cristina va a pedir el sobreseimiento. ¿Sabe qué? Yo no voy a pedir ningún sobreseimiento. Fuerte el discurso de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Hablaremos de esto, escucharemos hablar de esto seguramente en los próximos días. Señaló los privilegios que tiene el expresidente Mauricio Macri con sus vínculos con la justicia y apuntó algo de eso, escuchábamos recién, al endeudamiento. Dijo, yo aquí sentada en la justicia, en el banquillo, mientras el presidente que nos volvió a endeudar, devaluando y devaluando, está viendo fútbol en Qatar. Ahora escucho a varios periodistas decir, bueno, no, esto es la verdad que dólar futuro. La verdad que dólar futuro no es una cuestión judiciable, es una cuestión de políticas de Estado. Ahora dicen que no se pueden enjuiciar políticas de Estado. Sospecho que están diciendo esto a partir de que el presidente decidió iniciar querella criminal por el criminal endeudamiento que tomaron con el Fondo Monetario Internacional en el 2018. Sospecho que van a querer decir, bueno, dólar futuro, no es igual, no es igual. Acá, en esta causa, no hubo ningún perjuicio económico. Acá, los contratos de dólar futuro que se instrumentaron durante la gestión nuestra hasta el 2015 eran de acuerdo a las normas que establece este contrato. Lo que hizo Mauricio Macri con el préstamo al Fondo Monetario Internacional hasta violaron el estatuto del fondo. Violaron todas las normas internas de la administración pública. Y además afectaron los 44.000 millones de dólares no a estabilizar la economía. Al contrario, cuanto menos malversación de caudales públicos, cuanto menos incumplimiento de los deberes de funcionario público, cuanto menos, no soy leguleya, no quiero convertirme en quien juzgue, pero esto es lo que está pasando. Yo sentada acá, acusada en una causa de dólar futuro que se manipuló y se armó al calor del proceso electoral y luego de 5 años van a ser que estamos con esta causa. Hay una pericia contable hecha por los peritos de su corte, Petrone, que dice que no hubo perjuicio, que el balance es positivo, y yo sigo sentada acá. Y el otro en Colombia dando clases y el otro mirando partidos de fútbol en Qatar. Y usted quiere convencerme a mí, a los argentinos, que hay justicia en este país y que hay un poder judicial en serio. Por favor. Bueno, cuántos disparadores, ¿no? En un fragmento, en un pasaje, señaló que el lawfare no solamente la persecución de los líderes políticos, lideresas políticas, sino también la intromisión y la manipulación de procesos electorales y mencionó que es una corriente regional que no es propia de Argentina, Yelén. Sí, así es. Felicitas, creo que ahí está en uno de los puntos centrales el tema de mencionarlo o contextualizarlo o leerlo también en clave global en esto de que es una corriente regional y también esto que mencionabas vos, que es una lectura un poco más novedosa de esto, cómo interfirieron en los procesos electorales. Lo dijo directamente cómo el Poder Judicial estigmatizó y persigue a los líderes populares, lo cual da cuenta también de un mecanismo que, si lo podemos leer en clave regional, tenemos algunos antecedentes
principalmente el que se nos viene primero a la cabeza. El más grotesco de todos, El quizás, de ¿no? Lula, ¿no? El de Brasil, porque realmente ahí tuvimos esa situación política bien clara cuando el PT en el año 2018 decide presentar la candidatura de Luis Ignacio Lula da Silva para presidente de Brasil con la fórmula de Fernando Haddad. Sí. ¿Qué pasa? Bueno, ahí dentro de la justicia definen que, de hecho, por 6 votos contra 1 definen, lo hizo el Tribunal Supremo Electoral, que no podía ser candidato a presidente. Y básicamente, ¿por qué? Porque había recibido una condena de 9 años de prisión. Sí. Y recordemos que después terminó detenido, efectivamente, ya estaba detenido, lo ordenó el juez Sergio Moro, que después terminó siendo el ministro... Premiado con un ministerio, El ¿no? ministro de Justicia de Jair Bolsonaro. Esto, a ver, nosotros si ahora leemos con, digamos, el diario del día después, el diario del lunes, podemos ver que después, en definitiva, Lula quedó en libertad. Sí. Y lo que se evitó, en definitiva, es esa candidatura de Lula para el año 2018. Que era el favorito, no solo era candidato, era el favorito. Eso es un punto clave y creo que une a todo esto, que estamos hablando de los favoritos, no estamos hablando de candidatos marginales de la política, sino que estamos hablando de aquellos con mayor intención de voto. Algo parecido pasó en el año también 2020 con la candidatura de Luis Arce en Bolivia, donde, no sé si recordarás, pero también tuvimos esa situación donde los partidos aliados a Yanine Áñez habían definido que Luis Arce había anunciado una encuesta, y eso estaba prohibido por la ley, en una entrevista que había dado por televisión, y querían anular la candidatura de Arce, lo cual tensionó y mucho la cuerda. También recordemos que el expresidente Evo Morales, así como el ex canciller Diego Pari, no pudieron ser candidatos a ocupar un cargo dentro del Congreso. ¿Por qué? Porque no estaban en su residencia, en su domicilio, cuando sabemos que estaban en Buenos Aires justamente en condición de refugiados políticos. Claro. Otro de los casos también emblemáticos, por supuesto, es el de Ecuador, que lo vimos, es uno de los más recientes, con la candidatura a la fórmula Andrés Arauz. Esa era muy parecida a la Argentina, ¿no? Digo, era Andrés Arauz, una figura distinta, el caso argentino es distinto, pero ahí era una figura más novedosa en Ecuador, con la candidatura de vicepresidente de Rafael Correa. Esto no pudo ser así, también por una condena a Correa a 8 años de prisión, que fue determinada unos meses antes de esa candidatura. De hecho, también, no sé si recordarán, pero también tuvieron problemas para definir la candidatura de Arauz, que en un momento lo querían correr porque decían, bueno, no llegó a tiempo a escribir la candidatura, hay que ver qué pasa. Digo, estrecharon y al límite. Sobran los ¿no? ejemplos y el mecanismo parece ser siempre el mismo, ¿no? Parece estar claro. Digo, llámele el Laufer o como sea. Sí, y otro de los casos para mí también es el caso en Venezuela, donde por supuesto hay también una inhabilitación de candidatos presidenciales. Hablamos de 5, por ejemplo, en las elecciones del 2015. Hablamos de también Enrique Capriles en el año 2018, que fue inhabilitado 15 años a ocupar cargos públicos. Y ahí también tenemos, digamos, ya ahí no es una cuestión de ideología, sino también de quién tiene el poder, ¿no? Quién tiene el poder y quién controla también, digamos, o quién influye, qué poder político influye sobre el poder judicial y termina teniendo estos efectos. Hay un presidente autoproclamado también, ¿no? Insólito, reconocido por cierto sector del poder y por otros países. Sí, hay muchas cosas insólitas en Venezuela, pero una de ellas también es la inhabilitación de candidatos para las elecciones. Gracias, Ayelén.